Y seguimos con el punto número 5 de nuestra agenda del día, el cual es ponencia titulada Neuropsicología del abuso infantil por la doctora Leslie Paola Peña. La doctora Leslie es psicóloga de la Universidad Piloto de Colombia, especialista en evaluación y diagnóstico neuropsicológico de la Universidad de San Buenaventura y candidata a magíster en investigación para la educación de la Universidad Internacional de la Ribera en España, docente universitaria de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAM, de la Universidad Uniminuto de Dios y de la Corporación Universitaria del Caribe, CESAR. Desde hace 12 años trabaja como psicóloga en contextos clínicos, educativos y sociales, con experiencia de intervención con niños, adolescentes y adultos en trastornos del desarrollo, autismo, retraso mental, traumas craneoencefálicos, dificultades de aprendizaje comportamentales y emocionales. Recibamos inmediatamente con un fuerte aplauso a la doctora Leslie Paola Peña. Ahora sí. Bueno, pues para mí es un gusto nuevamente estar compartiendo este espacio con ustedes y con estos panelistas, ¿cierto? Bueno, el tema de hoy es neuropsicología del abuso infantil. Ya vamos a entrar propiamente en qué es lo que sucede en el desarrollo neuropsicológico y neuroanatómico del niño que ha sido abusado. Por abuso infantil entendemos todas las circunstancias que están relacionadas con la negligencia, el maltrato emocional, el maltrato físico y el abuso sexual. Y estas situaciones van a tener unas afectaciones neuropsicológicas que pueden ser muy variadas y van a depender de varios factores, entre ellos la duración del abuso, como decía la doctora Gladys, ¿cierto? Abusos que van a estar siendo constantes y permanentes en un periodo de vida del niño, la gravedad del abuso, si es una insinuación, si es un tocamiento, si es un acceso, la edad de la víctima, la relación con el agresor, que es diferente si es el señor de la ruta o si es tu papá, si es tu hermano, si es tu mamá, el apoyo social que el niño tenga disponible y los recursos psicológicos personales que el niño tiene. Estas afectaciones neuropsicológicas se van a manifestar en qué? En trastornos de ansiedad por estrés postraumático, problemas emocionales, donde vamos a encontrar depresión, tristeza, culpa, vergüenza, ira, miedo, desesperanza, los problemas de autoestima, las dificultades y problemas en las relaciones interpersonales y los problemas cognitivos. Esta situación de abuso va a afectar esta conectividad neuronal, ya les voy a explicar por qué. La plasticidad cerebral, teniendo en cuenta que nuestro cerebro se desarrolla de adentro hacia afuera, de atrás hacia adelante, ¿sí? Y termina ese proceso madurativo casi a los 18 años con toda la mielinización del lóbulo frontal. Vamos a tener dificultades de aprendizaje, déficits atencionales y deficiencias en la regulación emocional y la conducta. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro? Hay investigaciones y ya está comprobado que los niños víctimas de abuso tienen afectaciones relacionadas con unas estructuras cerebrales que son estas: la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal. Vamos a ir una por una. La amígdala es esa almendrita que ven ahí. Está ubicada en el sistema límbico. El sistema límbico es una estructura subcortical, es decir, en la mitad de nuestro cerebrito, que es la encargada de la regulación emocional, ¿sí? Y yo le digo a mis estudiantes, es como el chasis de un carro, el sistema límbico, está ya, nadie lo ve, está ya metido, pero es el que le da la fuerza, ¿cierto?, al carro. Ese sistema límbico es el que colinda, por decirlo así, con todos nuestros hemisferios y los lóbulos cerebrales. Tenemos, repaso aquí de neuroanatomía rápido, tenemos dos hemisferios, un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Tenemos unos lóbulos cerebrales, el frontal, el parietal, el temporal y el occipital. ¿Por qué es tan importante saber esto?
porque el sistema límbico por debajo los conecta a todos, y es el que funciona cuando nosotros vamos por la calle y sentimos un olor y decimos, esto me acuerda de algo, ¿sí? O vamos por la calle y escuchamos una canción y, uy, esto me trae unos recuerdos increíbles, ¿sí? Tenemos sensaciones. La única manera de que la información ingrese a nuestro cerebro es por los órganos de los sentidos. O sea, por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que olemos, por lo que sabemos, por lo que escuchamos. La telepatía todavía no cuenta, ¿sí? Y cada órgano de los sentidos tiene un recurso emocional. Ahí, lo que hace que lo que yo escuche me traiga recuerdos, lo que yo vea me traiga recuerdos, lo que yo huela me traiga recuerdos, lo que yo sienta me traiga recuerdos. ¿Listo? Entonces la amígdala, que está allí ubicada en ese sistema límbico, es el que se va a encargar de desempeñar un papel crucial en el procesamiento de las emociones, las motivaciones, evalúa y responde a los estímulos emocionales, especialmente relacionados con el miedo y la amenaza. Entonces es la amígdala aquella que se va a ver afectada en el momento que un niño que está en pleno desarrollo tiene que afrontar una situación de miedo, de amenaza, ¿cierto? Como es la que presenta en la situación de abuso. Tenemos el hipocampo. El hipocampo es esta estructura que ven allí marcadita, está alojada al fondo del temporal y es el que se encarga de desempeñar un papel crucial en la memoria, el aprendizaje, transforma la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo. Es decir, permanece el recuerdo a largo plazo de lo que estamos haciendo en la memoria de trabajo, lo que hacemos y lo que pasa en la cotidianidad. Recibe información de diversas áreas del cerebro y la integra en una red que conforma los nuevos recuerdos. Entonces imagínense, la codificación de la información de un evento, ¿cierto?, de abuso, como tiene un impacto emocional y las emociones son el pegante de las situaciones en la memoria, ¿sí? Para que lo entiendan. Si ustedes se ponen a hacer un recuento de su vida, empiezan a escribir cosas que tuvo un impacto emocional positivo o negativo en ustedes, o en todos nosotros, ¿cierto? Uno recuerda, yo nací, entonces fuimos, estuve de paseo, pues se murió mi abuelito, y entonces tal cosa, y vamos saltando de emoción en emoción, porque la emoción es lo que se encarga de mantener en la memoria los recuerdos. Y si bien la memoria y el aprendizaje son dos cosas diferentes, están relacionadas. Porque ¿cómo doy cuenta yo que alguien aprendió? Porque lo recuerda, ¿sí? Pero el proceso emocional es fundamental para recordar. Por eso la crianza, por eso la educación, y sobre todo con niños, la primera educación tiene que ser súper emocionante, ¿cierto? Uno no puede sentar a los niños como están ustedes acá en un auditorio y enseñarles las vocales. Tiene que estar dotado y teñido de una emoción. Esa es la emoción que hace que el recuerdo pase derecho de la memoria del trabajo, que es lo que estamos haciendo, trabajando con los niños, y quede en la memoria a largo plazo, ¿sí? Que no se les olvide nunca. Y tenemos nuestra corteza prefrontal, que aloja nuestras funciones ejecutivas, desempeña un papel crucial en la toma de decisiones, la planificación y ejecución de tareas complejas, la flexibilidad cognitiva, el pensamiento abstracto, el comportamiento adaptativo, coordina y controla las funciones comportamentales. Nuestro prefrontal es el lóbulo más grande que nosotros tenemos, el lóbulo frontal, y es el que regula, y ahí se alojan las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son las que nos hacen diferentes a los animales, porque nos permite planear, anticipar, coordinar, ¿cierto? Poder modificar una información en mi memoria antes de hacerlo. O sea, si yo quiero saber cómo me veo yo con el pelo rojo, pues no me lo tengo que pintar, solo me lo puedo imaginar y tomo una decisión, ¿sí? Entonces, es importante que sepamos cuál es la neuropsicología que hay detrás del abuso, porque no es solamente el daño en el momento,
sino que esto tiene un impacto en el futuro de ese niño que va a tener dificultades en sus recuerdos, en sus emociones, en la manera de elegir, en la manera de pensar, en la manera de resolver problemas. ¿Listo? Siempre uno se pregunta, ¿pero por qué no dijo nada? ¿Por qué no se resistió? ¿Por qué si yo estaba ahí en el cuarto del lado? ¿Por qué no gritó, mi amor? ¿Por qué no me dijo? ¿O por qué no pidió ayuda, no? Resulta que este par de investigadores de la Universidad de Londres han publicado un artículo maravilloso que habla de la parálisis o la inmovilidad de la víctima ante una agresión sexual y que tiene una base neurocientífica. Es decir, no es que yo no dije nada porque no quisiera, ¿no? Es porque la respuesta neuronal ante la amenaza es bloquear los circuitos del control del movimiento. ¿Qué pasa cuando ustedes han escuchado esos relatos? Que dicen, yo quería salir corriendo pero no pude. Yo quería gritar pero no me salía. Sí, para niños no creo que pueden poner en palabras esa experiencia, precisamente porque hay un bloqueo del control del movimiento. ¿Y qué quiere decir eso? Las amenazas graves e inmediatas, como la restricción física, que en la mayoría de los casos es lo primero que ocurre, ¿no? La restricción física, puede desencadenar un estado de inmovilidad en los seres humanos, como en algunos animales, ya que la respuesta neuronal es bloquear los circuitos cerebrales que proporcionan el control voluntario sobre el movimiento del cuerpo, lo que da como resultado algo que se conoce como inmovilidad tónica. Entonces, estos espacios son muy importantes para eso, para comprender y asumir que la inacción de una persona en esa circunstancia es una respuesta natural, ¿sí? Que puede contribuir, entender esto puede contribuir a mejorar la comprensión de los hechos en los casos de delitos de violación o agresión sexual y al mismo tiempo evitar errores sociales a la hora de analizar y juzgar la violencia de género y las realidades de la experiencia y el sufrimiento de las víctimas. Los actores legales, como sé que hay muchos en este momento, en los casos de delitos de agresión sexual y violación son susceptibles a los estereotipos sobre cómo se comportaría una víctima real y a menudo interpretan su inacción como reflejo de un consentimiento. Entonces, como no hizo nada, puede ser que, ¿cierto? Pero ¿por qué no gritó? ¿Por qué no se defendió? ¿Qué hacemos desde la intervención en neuropsicología cuando tenemos acceso a trabajar con niños que han sido víctimas de violencia? Primero, supremamente importante, y acá tenemos unos panelistas maravillosos, una intervención interdisciplinar, ¿sí? Psiquiatra, pediatra, psicólogo, neuropsicólogo, terapeuta ocupacional, terapeuta del lenguaje, precisamente porque hay una afectación general tanto a nivel de aprendizaje, tanto a nivel de comportamiento, tanto a nivel de emociones, y esa desregulación emocional causa una inadecuación del niño a los contextos escolares, familiares, sociales. La idea con la intervención es ayudar al niño a procesar y superar las secuelas traumáticas del abuso. Ya no vamos a trabajar de cuéntame qué te pasó y todo como la doctora dice, la revictimización, sino vamos a promover el bienestar emocional del niño junto con su red de apoyo. Vamos a hacer una evaluación neuropsicológica infantil para poder tener el estatus neuropsicológico del niño en ese momento, cuál es su perfil, cuáles son sus funciones cognitivas que están más afectadas, su memoria, su atención, su lenguaje, su velocidad de procesamiento, porque eso impacta directamente el desempeño del niño en el colegio. Eso genera dificultades de aprendizaje para que el niño pueda ir
acorde con sus compañeros. Hacemos procesos de estabilización emocional, intervención familiar, reestructuración cognitiva, porque precisamente, ¿qué va a pasar si durante el abuso estaba sonando, no sé, el himno nacional? ¿Por qué hablamos de estrés postrauma? Porque el niño de pronto está en otro espacio y suena el himno nacional. ¿Y qué hace nuestro cerebro? Trae todo el recurso cognitivo que guardó en su momento con más carga emocional. Entonces los niños que entran en crisis, en pánico, se vomitan, se desmayan, sudoración excesiva, llanto, a través de esas situaciones. La terapia de juego, pues obviamente, ¿por qué? Porque es que son niños y no dejan de ser niños. Y entre más podamos compartir con ellos escenarios de juego, escenarios en donde a partir de las motivaciones y las emociones podamos ir más allá, ¿cierto? Y hacer esa reestructuración cognitiva que se fundamenta en cambiar esos recuerdos, el impacto emocional de ese recuerdo por unos más adaptativos. Y el fortalecimiento de las habilidades, por ejemplo, son niños que en algunas oportunidades o son agresivos, tienen dificultades en sus habilidades sociales, entonces vamos a trabajar en todas esas habilidades. Bueno, hay un tema muy lindo que tiene que ver con la esperanza, porque por allí en una diapositiva anterior hablaba de la desesperanza, ¿sí? Resulta que la esperanza es eso que nos mantiene enfocados en algo. No, yo tengo la esperanza de graduarme, yo tengo la esperanza de tener un hogar, yo tengo la esperanza de tener una casa. Es una guía, nos va jalando hacia el futuro, nos va poniendo como en camino, ¿sí? Y cuando hay desesperanza, ¿para dónde vamos? Y esa desesperanza nace de esos eventos traumáticos. Entonces, en la represión de las experiencias pasadas se encuentra la base de gran parte de las alteraciones emocionales y enfermedades mentales de nuestro tiempo. Todo lo que se está presentando hoy en día en términos de salud mental es el resultado de esas represiones, de esas experiencias del pasado. La represión del pasado le permite al inconsciente asumir el control de la vida. Porque yo o sea, en función de que yo voy a tomar decisiones si no es con base en mi misma experiencia. Y si mi experiencia ha sido traumática, pues el control que voy a tomar de mi vida no va a ser el más eficaz. Trayendo malestar subjetivo y una disminución de la capacidad de disfrutar a plenitud del presente, así como para visualizar con optimismo el tiempo venidero. Por eso es importante que hagamos un proceso, todos. Alguien me preguntaba, ¿qué se puede hacer con un niño en depresión? Él decía, lo primero que hay que hacer con un niño que tiene síntomas de depresión es ponderar la felicidad y el estado emocional de los padres. Antes de empezar a hablar con el niño, debemos ponderar cuál es el estado emocional de los padres, porque un papá feliz es la garantía de un niño feliz. Entonces no solamente hacer la intervención con el niño, es en qué contexto está el niño, en qué contexto se está moviendo, cuáles son los recursos familiares y los de apoyo que tenemos para poder sacar adelante el niño. Por lo cual, estar en armonía con el pasado se convierte en un medio para recuperar la paz interior y la felicidad. Y es decir, no solamente es hacer intervención con estos casos que cada vez tienen más acceso a atención interdisciplinar. Es que si nosotros como adultos por allá tenemos esas experiencias guardadas, ¿cierto? Que han hecho que uno cree que ya allá están, pero finalmente sobre esas experiencias es que estructuramos nuestra visión de futuro, nuestra toma de decisiones. Hay que sanar, y esa es la invitación, que todos tenemos que sanar, no necesariamente porque hayamos sido víctimas de un abuso, ¿sí? Pero sí porque si nosotros vivimos experiencias traumáticas en un pasado, pues sobre ello es que vamos a construir. Entonces tenemos que sanar, y siempre es tiempo de sanar. No hay nada límite, en cualquier momento lo vamos a hacer. ¿Listo? Eso es todo. Muchísimas gracias.